Presentan Centro Oftalmológico del Este, del Dr. Álvaro Berruti, Instituto Uruguayo Argentino, IWA, SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y viví la experiencia Vía Aqua. Otro mundo espera por vos. Barradas, Parque Hotel y Spa. Buenas noches, amigos. Un placer retomar la comunicación con ustedes aquí en el Hotel Barradas y hoy con un notable que muchos de ustedes conocen porque lo han visto en vivo en el ciclo de verano, pero también lo leen todas las semanas en el diario La Nación de Buenos Aires y lo han seguido durante muchos años en su programa de televisión de La Nación Más. Es un placer recibirte, Pablo Sirven. Hola Diego, muchas gracias por esta posibilidad de conversar con vos. Bueno, invitarte y para hablar de tantos temas, porque la Argentina siempre es una caja de sorpresas Impresionante. Permanente. Les exige a los periodistas un ejercicio constante, ¿no? Sí, es como una especie de maratón que nunca termina, ¿no? Por un lado, uno puede decir, estamos beneficiados por la diosa fortuna de la información continua, ¿no? Es como que, creo, acá también usarán ese término de parrilla, ¿no? Que uno hace notas y las guarda para cubrir blancos, ¿no? Bueno, nosotros es casi que la parrilla no hace falta porque... Se envejece. Claro, se vence. Porque es tantas las cosas que suceden que hay que salir corriendo. A veces las parrillas en los grandes diarios lo que hay son, se preparan las necrológicas, ¿no? De personajes o por edad o porque están enfermos. Yo siempre digo que La Nación trae suerte en ese sentido porque se han preparado muchas veces necrológicas con años, ¿no? A mí, por ejemplo, sin ir más lejos, tuve que escribir la necrológica de Jorge Lanata hace 5 años. 5 años. Sí, cuando él empezaba a tener problemas serios, graves. Y yo en ese momento todavía tenía el programa de televisión y en un acto así de arrojo y de desafío, le dije, te voy a proponer un juego macabro, voy a sacar de mi bolsillo interno, le digo, y sin decirte de quién es, te voy a leer los primeros párrafos a ver si vos sacás de quién se trata, ¿no? Y él no se dio cuenta y me tiró un par de nombres de periodistas importantes, porque yo decía, cae el telón sobre uno de los grandes editores de la Argentina, qué sé yo, hasta que en un momento se da cuenta que es él, ¿no? ¿Y cómo reaccionó? Y le dio como un poco de impresión, pero bueno, después no quiso seguir por ahí, pero se la bancó lo más bien. Y ahora cuando se publicó finalmente la necro el 30 de diciembre creo que murió del 2024, ese párrafo estaba intacto, ¿no? O sea, yo hice mínimas correcciones, porque en estos 5 años sucedieron más cosas en su vida, claro, o sea duda. que esa necro se fue enriqueciendo, pero... Ha sucedido incluso, bueno, en los grandes diarios también, New York Times, a veces esas necrológicas enjundiosas, que también le pasa al diario El País en Uruguay, ¿no? Donde decís, la necro no es solamente un paseo burocrático por la vida de una persona, sino de una época. Sin duda. Uno cuenta muchas más cosas, ¿no? Y ha sucedido muchas veces que un redactor de la necro ha muerto antes que el personaje de la necro, ¿no? Estas cosas suceden. Claro, y en Argentina con ese manantial de sucesos casi siempre explosivos, ¿no? Eso que está ahí, el ADN, la influencia italiana. Bueno, yo creo que ahí, ¿no? Esa es un poco estos dos pueblos que somos Uruguay y la Argentina tan parecidos en tantas cosas, ¿no? En el tango, en el fútbol, en el asado, en la amistad, qué sé yo. Tenemos como ese matiz, por lo menos los rioplatenses, ¿no? Porque después lo que es los argentinos de la Mesopotamia son más parecidos a los uruguayos. Bueno, de hecho Artigas pensaba en esa nación que se extendía hasta Córdoba y Santa Fe también. Y yo creo que la ascendencia también hay hispana en la Argentina, pero la italiana es muy fuerte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos más influencia española. Que italiana, y ustedes
tienen más influencia italiana que española, ¿no? Y yo creo que esa influencia nos hace, por lo menos en las grandes metrópolis, donde los italianos nos han dejado teatros también tremendos, ¿no? Esa cosa más estridente, estentoria que tiene el porteño, que a veces cuando llega a Uruguay un poco como que dicen, ah, bueno, ahí están los argentinos, ¿no? A media cuadra ya se nota porque vienen... Pero los brasileños tampoco se quedan atrás en su forma de... No. de- Hay una forma de hablar un poco más sonora sí, y más una forma de gesticular, ¿no? Es propio de los italianos, ¿no? claro, claro. Pero, pero bueno, hablábamos de esa caja de sorpresas que es siempre la Argentina. Y a mí me gustaría, digo, como estudioso de la historia, como analista, como periodista de investigación, eh, por estos días pronto se van a cumplir 80 años de un hecho que marcó para siempre la historia de la Argentina y cuyas consecuencias se viven hoy. Mm. Algo que sucedió un 17 de octubre de 1945. ¿Qué reflexión te merece este aniversario redondo? Porque los aniversarios redondos sirven para eso, ¿no? Claro. Para recordar y para reflexionar. Nos encantan los periodistas, ¿no? Sí. Los aniversarios Nos da terminados en material, cero. ¿no? ¿Eh? Nos da material, ¿no? Claro. No, y también la vida personal, ¿no? Cuando uno cambia de década es un golpe, ¿no? Es Hasta que uno se cierto, acostumbra. es cierto. Bueno, efectivamente, este 17 de octubre van a ser 80 años de la fecha, el hito, digamos, que da comienzo al inicio del peronismo formalmente, ¿no? Hagamos un poco de historia. En realidad hay un golpe militar en el año 1943, un golpe de tipo nacionalista. Ujú. Es el segundo golpe militar. El primero fue en 1930, más de tipo conservador, que después dio lugar se volvió una democracia, pero tutelada, con fraude. Y eso es lo La que década infame, que se llama, ¿no? la llamada década infame, que vino a justamente este golpe nacionalista en el 43 a terminar. Uno de sus artífices, justamente era el coronel Juan Domingo Perón, y él toma un departamento, un área, que no le da mucha importancia, que era la de trabajo y previsión. Y a partir de ese lugar, y modernizando mucho la legislación y las conquistas sociales, más su carisma, más su formación, era un militar que había sido agregado militar en En Europa. Italia, ¿no? En Italia vio el fascismo en primer plano Claro. y yo creo que tomó muchas cosas de ahí, ¿no? No solamente de la forma que tenía Mussolini, sino también el manejo de la comunicación. Y, y el 17 de octubre fue como una fecha inesperada porque para el 18 de octubre la Confederación General de Trabajo había llamado a un paro general. Claro. Pero el 17 de octubre, bueno, empezó a salir gente de todos lados del conurbano, ¿no? exactamente, y aun cuando se levantaron puentes en ese momento, hasta iban a nado o en canoas o qué sé yo, y entonces, bueno, la Plaza de Mayo se llenó, Perón estaba preso porque había habido como un golpe interno desplazándolo a él, ya había tenido un poder desmedido, era vicepresidente de la República, ministro de Guerra, lo que sería Defensa hoy, Claro. y En secretario un mundo en guerra, además. exactamente, y secretario de Trabajo y Previsión. Entonces, el ala conservadora lo trató de marginar y fue peor, que eso va a ser una constante en el peronismo, ¿no? La solución a tratar de terminar con Perón poniéndolo preso, lo que hace simplemente es despertar a las masas que vayan en la búsqueda Claro, de su líder, ¿no? Y a claro. partir de ahí, en unos meses se llamó a elecciones y fue presidente democrático, ¿no? Por Claro. 2 periodos consecutivos. Y después fue un último periodo en el año 73, el único argentino que fue 3 veces presidente, pero esa última presidencia fue muy corta, 9 meses, cuando murió en el poder, ¿no? Y ahí comenzó otra historia para Argentina, ¿no? Total. Eh, Empezó otra historia en todo sentido, porque yo te diría que hasta esa época, hasta la muerte de Perón, que es el 1 de julio del 74, la Argentina se destacaba, bueno, un poco como Uruguay también, ¿no? Por su nivel educativo, por tener una sociedad integrada, ¿no? integrada, con mucha equidad. Hay que decir justamente que la Argentina, que es un país que cambia bastante de gobiernos dentro de la democracia, lo cual habla muy bien del sistema, porque Claro. hace Funciona.
Sí, hace unos barquinazos fuertes y sin embargo, siempre fíjate, hay muchas denuncias de fraude antes de las elecciones, pero se abren las urnas y no hay más debate. O sea Claro. que eso es muy bueno porque dice que están bien. Ojalá que esto siga así. Pero fíjate que viene un gobierno y destruye lo que hizo el anterior. Y hay pocas políticas de Estado, y este es un problema que tiene la Argentina, ¿no? La falta de continuidad de políticas. Sí. Pero sin embargo, hay una gran política de Estado que llevaron adelante a fines del siglo XIX dos tremendos liberales como Domingo Faustino Sarmiento y Mm, Julio Argentino Roca, ¿no? Los sí. dos fueron presidentes de la República, pero llevaron adelante la ley 1420 de enseñanza gratuita y Y obligatoria. obligatoria. Sí. Eso hizo, digamos, que todo el mundo accediera a una educación de calidad. Y yo creo que hacia mitad del siglo XX vos tenías una sociedad argentina con una clase media muy Mm, robusta, que ocupaba un lugar, digamos, querido y preferencial, no solamente por las clases más humildes que pretendían ser clase media, sino que las clases más adineradas pretendían culturalmente también ser tenidos y ser reconocidos como clase sí. media, ¿eh? Exacto. Sí, es muy curioso eso, ¿no? Ese fenómeno de que todos querían no solo ser clase media, sino que los identificaran en la Identificarla. clase media. Con lo cual, bueno, yo creo que el que representa mejor en ese sentido popularmente es uno de nuestros grandes dibujantes e historietistas, Quino, Oh, con Mafalda, que claro. fue un personaje que salió, que era para una publicidad de electrodomésticos y termina siendo Un una fenómeno historia. mundial. Claro, porque fue a todo el Mafalda es un mundo. personaje Pero, mundial, claro, ahí lo que universal. veías era una pareja de clase media con esta hija que tenía como un pensamiento así Sí, muy adulto. sí. Y bueno, vos veías que él trabajaba, ella era ama de casa, iban de vacaciones, tenían su autito. Mm, Era un poco ese mundo idílico de decir, tenemos todo lo que hay que tener, sin unos lujos impresionantes, pero... claro. Y eso hacía también que fuera una sociedad muy segura, en el sentido que no había, bueno, grandes Sobresaltos. sobresaltos de tipo policial, ¿no? Sí, sí. Pero justamente ese quiebre, te digo, un año después de morir Perón, que viene el primer cimbronazo económico Ya lo fuerte, dijiste, es año 74. O claro, en sea el que se 70. cumplió el año pasado 50 años, ¿no? Exactamente. En el 75, Rodrigazo, que lleva el nombre de Celestino Rodrigo, que era ministro El de Educación, ministro. actualiza las variables económicas que durante el gobierno de Perón, ese breve gobierno de Perón, la inflación había sido cero, un poco artificialmente, y después cuando, claro, toda esa inflación retenida, acumulada, se dispara. Y a partir de ahí empieza como un tobogán de donde se empieza a perder, donde empieza a haber cada vez más pobreza, más Claro. pobreza. Pero Pablo, ¿cuándo es que empieza el fenómeno de la corrupción escandalosa? Porque entiendo que corrupción ha habido en todos los gobiernos y en todos los tiempos. Pero ¿cuándo la Argentina empieza a ser rehén de la corrupción que llegó a niveles increíbles con el kirchnerismo Sí. recientemente? ¿Se puede decir una fecha o un tiempo o un gobierno? Bueno, a ver, yo creo que durante el menemismo empezaron algunos Mm, casos, pero eran como casos más individuales. claro. Alguien un día me dijo, no, lo del el menemismo fueron raterías, comparado con lo que vino después. Aquí mismo, Sí. una colega tuya sentada donde estás tú. Sí, yo digo un poco en comparación entre el menemismo y el kirchnerismo, que el menemismo era como un poco como en algunos sectores, porque hubo gente muy, muy razonable, muy honorable, dentro de esos 10 años y medio que gobernó Menem. Sí. Menem fue el argentino que gobernó más tiempo seguido después de Juan Manuel de Rosas en el siglo XIX, más que Perón. Mm, Perón en los primeros dos gobiernos fueron 9 años, digamos, pero claro. Menem fue 10 años y medio, porque te acordarás, entregó Alfonsín el gobierno antes, seis Antes, meses antes de la sí. asunción, y entonces después, reforma de constitución mediante, accedió a una segunda presidencia, ¿no? Yo siempre digo que es un poco como el carterista del colectivo, ¿no? El menemismo.
Está buena esa Y sí, imagen. es parecida a Claro. de esta La de- colega, ¿no? sí, sí, Y que en el kirchnerismo fue más sistemático, más como oleoductos, donde la plata se iba, ¿no? Por ahí en distintas maneras, ¿no? Obra pública y bueno, se generalizó más, ¿no? claro. Y eso fue Pero bastante. hay imágenes que son increíbles y cómo el pueblo argentino lo procesó eso. La imagen de las máquinas de contar dinero en la propia Casa Rosada, ese tipo de cosas, los bolsos en un convento, tan groseras, ¿no? Sí, sí, y hasta el día de hoy de pronto uno encuentra, digo, qué extraño cómo ellos mismos a veces se grababan, ¿no? Porque digamos, en el caso de la Rosadita, que era una financiera del poder, bueno, quizás eran esas cámaras para control en ese momento, pero después, bueno, o se olvidaron o no se avivaron de destruirlas de Claro. pronto, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente quedan esas imágenes que son las que yo creo que es donde toma conciencia de pronto el argentino y crean conmoción, ¿no? Igualmente siempre yo creo que durante el menemismo, por ejemplo, que empezaban esos actos de latrocinio más individuales, Sí, como fue una década donde gozamos de mucha estabilidad, el famoso un peso, un dólar, claro. que trajo otros trastornos, porque evidentemente nos volvimos muy poco competitivos, la industria empezó a quebrar, las pymes también, viajamos por el mundo, Sí, éramos el dame allá, dos, el dame claro, dos, dame ¿no? dos, porque para nosotros era muy barato, pero por el otro lado, bueno, el tema de no tener los precios cambiando todo el tiempo, fue muy apreciado, ¿no? Ujú. Pero es verdad que desde los años 70 en adelante, salvo ese periodo, los argentinos hemos vivido con este mal endémico de la inflación, ¿no? Que todavía estamos padeciendo. Bueno, recién empieza esta charla, señores, con el periodista, escritor, hombre de Punta del Este también desde hace varias décadas, Pablo Sirven. Sí, aquí en Los Notables. Nos aguardan un par de minutos. Y continuamos con Pablo Sirven en este mano a mano, tratando de entender esa Argentina tan compleja, de tantos colores, ¿no? Y bueno, llegamos al hoy, que es el presidente Milei, un hombre que se caracteriza bueno, por ser una figura particular, por Por decirlo de decirlo alguna manera, amablemente. amablemente y de forma elegante, ¿no? Sí. ¿Cuál es la opinión que tenés de... Bueno, es interesante lo que ha pasado y es como un castigo, yo diría, a la clase política profesional, ¿no? Es decir, en los últimos años hemos tenido dos coaliciones de gobierno muy exitosas electoralmente, como fue Cambiemos en 2015, Ujú. una alianza entre el macrismo, el radicalismo y la coalición cívica. Y después, en 2019, hemos tenido el Frente de Todos, una alianza entre sectores peronistas, ¿no? Sí. Cristina Kirchner, más Sergio Massa, más Alberto Fernández. Las dos ganaron en su momento, pero las dos perdieron en cuanto a gestión, dejaron mucho que desear. Ujú. Y yo creo que finalmente la de Alberto Fernández fue como peor todavía, entonces eh, hubo como un patear el tablero de la gente, dice, bueno, nos salimos del sistema Porque pasó prácticamente. todo lo que podía uno imaginar y soñar, pasó No, pero además, en ese tiempo, lo que yo te ¿no? decía en el bloque anterior, del 83 para acá, en el 83 se Alf- restaura la sí, democracia con Raúl Alfonsín, ¿no? Alfonsín. ¿El último estadista argentino? Y sí, por ahora sí. Y yo te diría que fuimos muy afortunados de que fuera el primer presidente tras el Claro. régimen militar, porque cualquiera de los otros que estuvieron, si hubieran estado en su lugar, quizás no contamos el cuento de la democracia, Sí, porque sí.
Fíjate que en ese momento Alfonsín, en el año 83, el peronismo lo que decía era que iba a reconocer la autoamnistía de los militares, eh, con lo cual hubiéramos tenido una democracia condicionada, y Sí. Alfonsín a los 3 días de asumir, como había prometido, inició Los todo el juicios, proceso procesos a las juntas, el ¿no? proceso a las juntas, hizo la Comisión Nacional de La Desaparecidos, CONADEP, la famoso. CONADEP, entonces, y no hizo de eso una bandera, un panfleto, y puso presos a a los cabecillas de toda violencia, no solamente a los comandantes, sino también a los cabecillas guerrilleros, ¿no? Ujú. Correalán Merlo, Lerp, Mario Firmenich, el de Firmenich, Montoneros, claro. y al propio José López Rega, superministro de Isabel Perón. Que estaba en eh, el exterior, ¿no? Lo extraditaron, Sí, ¿no? lo extraditaron, porque él fue uno de los, digamos, de los artífices de lo que fue la AAA, que Sí, fue una guerrilla de ultraderecha que mataba gente a sí, sí. mansalva también. Personaje Entonces, oscuro y siniestro, ¿no? Alfonsín dio como una lección de decir, bueno, acá vamos a tomar medidas, pero después, bueno, Terminar con la impunidad exactamente, y pero con aquel después círculo vicioso de golpe tras de golpe. golpe y de todo tipo de violencia, tampoco Claro. concesión, no esta mirada poética, idílica de los jóvenes idealistas, no, nada. En ese sentido, nada. Y tampoco hacer, como decir, solazarse con tanto de un lado como del otro, ¿no? Claro. Sino decir, bueno, esto hay que hacerlo y seriamente. Después llegó Carlos Menem, hizo un indulto a todos. O sea, salieron los comandantes, salieron los jefes de la guerrilla. Ujú. Después llegó el kirchnerismo, muchos años después, volvieron los comandantes adentro, pero no los jefes de la guerrilla, ¿no? Sí. Ahí se empieza a distorsionar todo. Yo creo que el cisne negro, famoso que aparecen a veces disruptivamente en Ujú. la vida, es disrupción, ¿no? Muchas veces uno, ahí está el dicho que dice, haz planes que Dios se reirá de eso, ¿no? Porque Sí. como que siempre va a haber algo que te va a sorprender. Y yo creo que lo que sorprendió es que un panelista de un programa de televisión que era, digamos, como un áspero, un gritón, Un algo, desacatado, ¿no? ¿eh? Un desacatado. Totalmente, pero que desde el principio empezó a marcar mucho rating, lo cual no quiere decir nada porque, bueno, Marcelo Tinelli ha sido un exitoso de la televisión argentina Claro. durante 30 años con rating impresionante. Y a pesar de que trató de acceder, por ejemplo, a manejar la Asociación de Fútbol Fútbol. Argentino, no pudo, cuando se acercó a la política tampoco. No, el rating no quiere decir que puedas ganar elecciones. Bueno, en el caso de Milei sí fue eso, ¿no? Con un trabajo, porque digamos, que gana las primarias, queda segundo en la Ujú. elección en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta termina ganando, y termina ganando por 11 puntos, Sí, ¿no? sí, sí, Digo, no, sí. no es que ganó ahí Sí. nomás. Que no estaba en la mira de buena parte de los argentinos, ¿no? Yo No. recuerdo que hablábamos mucho por esos días, nosotros Mm. nos comunicábamos no era una posibilidad cierta, ¿no? En ese Bueno, pasó entonces. un poco como sucedió en Estados Unidos antes de la primera presidencia de Trump, que Claro. todo el mundo se reía, decía, no, es bueno, como que, ¿cómo va a ganar? Este ¿No? loco, También claro. con un perfil parecido, porque no Sí. solamente, bueno, en el caso de Milei, no empresario, dueño de un magnate, no, ¿Mm? hijo de un colectivero y un gerente muy destacado de un gran holding, América, el de Eduardo Urnequian. Sí. Pero también Trump tenía su presencia en la televisión, El Aprendiz, había estado en Mi Pobre Angelito, ¿te acordás? Un paneo. Sí. Y parecido en cuanto a esa forma disruptiva, áspera, gritona, ¿no? Bueno, gana en Estados Unidos. Yo creo que la masa electoral en algún punto dice, va a castigar a la clase política profesional y dice, bueno, hacemos un salto al vacío, casi como el de Thelma y Luis, ¿no? Que Mm. están para adelante y dice, sí, pero para adelante está, atrás tengo toda la policía y adelante hay un precipicio. ¿Y qué va a Claro, pasar ahí? Bueno, ahí termina la película, ¿no? claro. En el caso nuestro, decir, bueno, a ver qué pasa. Hemos probado todo, porque del 83 para acá lo hubo todo, ¿no? Hubo alfonsinismo, hubo peronismo neoliberal con Sí. Menem,
Después hubo kirchnerismo, que fue medio bolivariano. Después estuvo De la Rúa, que De la también era Rúa, una claro. alianza antes con Frepaso, radicales. Después hubo, Dualde, ¿no? Hay un pasaje claro, como también. presidente provisorio. Después Macri con Coalición Cívica y Radicales. Después este peronismo de Massa, Cristina y Alberto Fernández. Bueno, todo lo que fue Néstor Kirchner, las dos presidencias de Cristina. Se ha probado todo. Yo creo que el votante dijo, ¿y qué me queda sobre la mesa nuevo? Y lo único nuevo que había era Milei, con todos los riesgos que tenía ir a Sí. alguien que no tenía experiencia política. Perdido por perdido lo votó a este. Claro, pensá que él empieza la política formal en el año 2021, recién, como diputado. Es decir, que tiene Ujú. apenas 2 años de diputado, ningún cargo ejecutivo, ¿no? Había ejercido, y de ahí salta directamente a la presidencia de la Nación, Sí. ¿no? Y además con una peculiaridad, como, bueno, no ha tenido ese esfuerzo. Y todo le sale un poco la impronta así repentista, podríamos decir. Tampoco calcula los riesgos que él toma, ¿no? Es decir, él llega a la presidencia, pero sin un gobernador, sin mayorías en las En el cámaras. Parlamento, claro. Y sin embargo, se torna despreciativo o desconsiderado con sus propios aliados, que sería el PRO, ¿no? El PRO, lo que era Cambiemos, que después fue Juntos por el Cambio, en el año 2021 gana las elecciones. Ujú. Ahí no estaba Milei todavía, no aparecía, salvo que estaba en televisión. Y todo el mundo pensaba que 2 años después, quien iba a ganar el gobierno iba a ser justamente Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Yo creo que ahí, y esto es interesante, ¿no? Casi para la literatura, yo creo que el peronismo que en 2019 llega de vuelta al poder porque se juntaron, digamos, las fuerzas. El peronismo es un movimiento, como decía el general Perón, no un partido, y es una buena palabra, muy apropiada, porque junta sectores a veces irreconciliables y Mm. electoralmente entonces muy compacto. Entonces gana en 2019. Yo creo que Cristina Kirchner, cuando vio que se venía el 2023, dice, bueno, ahora estamos juntos y no nos alcanza. Y yo creo que ahí, desde adentro del peronismo, especialmente del sector de Massa, lo miraba a Milei y dijeron, pongamos una ficha en Milei, que tiene cierta, por lo menos en rating funciona. Yo creo que pusieron esa ficha diciendo para sacar del campo a PRO Sí. y a Juntos por el Cambio, y incluso le cuidaron la elección, los fiscales, ¿no? Al principio le dieron también nombres para sus listas, porque Milei no tenía siquiera quién poner en las listas, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que efectivamente cuando llegan las primarias, Milei se convierte en la gran sorpresa, que es un terremoto, y desplaza completamente a Juntos por el Cambio del tablero y se da vuelta y dice, bueno, ahora el misil lo voy a dirigir hacia el kirchnerismo. Ujú. Y también lo destruye. Con lo cual, ojo, porque uno muchas veces dice, lo mira a Milei despreciativamente o de manera como decir, bueno, pero Es un es una loco. inteligencia, hay una Claro. inteligencia ahí, Sin lugar a dudas, ¿no? un audaz, porque de pronto pone. ¿Ese es un estratega? Bueno, evidentemente, tiene una persona que llega a la presidencia de la Nación sin nada, pero después en la presidencia mismo uno dice, ¿cómo no cuida a sus aliados que le han sacado estas leyes Sí, sí. ómnibus, donde sin esos votos no la conseguía, y sin embargo los trata pésimo? Trata horriblemente a la prensa, digamos, que Sí. pueda simpatizar un poco más con lo que son las ideas de centro y de derecha, mucho más que a la kirchnerista. No digo que no ataque o no sea fuerte, pero él se agarra mucho más con La Nación, con Clarín, que con Página 12, de pronto. Bueno, pero son diarios con mucha mayor influencia, ¿no? Claro, Míralo de pero ese lado digamos, también, ¿no? pero digamos, de esos diarios como ese PRO, más allá de que no le gustan las formas, las maneras, los tratos, la educación y qué sé yo, en el fondo, bueno, dicen sí, hay que apoyar porque este presidente, su principal móvil de promesa electoral ha sido destruir la inflación y todos estamos de acuerdo en eso. Claro. Y lo está logrando. Y lo está logrando, sí, va y viene, pero digamos, de lo que era el 214% de inflación en el año 23, se pasó en el 24 a 117,
y puede terminar en 30 y pico o no llegar a 40 en Y bueno, este 2025. Es horroroso de todos modos, ¿no? sí, 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 Pero bueno, va en esa dirección, con muchas dificultades y además achicando un poco el Estado, porque lo que hizo el pero kirchnerismo lo duplicó a la cantidad del Estado, se volvió muy pesado, que es uno de los ya en un países estado gordo, ¿no? gordo y además con una presión tributaria Claro. impresionante, ¿no? ¿Está cambiando realmente la Argentina, Milei? Bueno, eso es lo que, digamos, es Más la allá gran... de estos ataques y escenas que concitan tanto la atención y a veces la risa también, ¿no? Pero Yo creo que está cambiando, se están haciendo muchas reformas, faltan muchas todavía más. Pero por el otro lado, bueno, la cuestión es qué pasa en las elecciones. Bueno, es todo un año tapizado de elecciones, claro, porque no son todas juntas, sino que los distintos distritos van haciendo con resultados diversos. Y un poco, claro, el talón de Aquiles es, él se define más que como liberal, como libertario, es como un anarcocapitalista, ¿no? ujú, Entonces, y es una persona que más allá de que se destacó como panelista en televisión, como un estudioso de los libros, un académico. sí, No es empírico, es más teórico, ¿no? sí, Entonces, esa cosa de pensar como el gran referente del liberalismo económico, Adam Smith, que mm, hagamos las cosas bien, que eso derrama, bueno, no es tan así. Ya incluso los países desarrollados no lo hacen de claro, esa sí, sí, manera. Hay algún tipo de medida proteccionista o medida sí, de... sí, la presencia del Estado, no la prescindencia del Claro, Estado, ¿no? no la presencia de un Estado opresivo que se mete en Claro. todo, pero sí que puede de pronto reconducir algunas distorsiones que se dan, ¿no? Y en ese sentido me parece que lo que falla todavía es decir, bueno, ¿cómo vamos a arrancar en cuanto a la productividad? Porque el hecho de bajar la inflación también ha sido a costa de ir a una recesión, ¿no? Sí. Enfriemos todo para que la inflación pueda bajar. Y además tenemos un tema siempre Y si la de... inflación baja, baja la pobreza también, ¿no? Exactamente, bueno, eso se Entonces, ufana él de haber bajado, de claro, haber recibido. Yo creo que ahí hay un poquito de trampa porque él dice que recibe con el 54% de pobreza y yo creo que ahí hay, evidentemente, el kirchnerismo le deja una gran proporción, pero él en el primer mes hace una gran devaluación, ¿no? mm, Para arrancar desde ahí, digamos, con un dólar que se fue manteniendo, pero que cada tanto da sorpresas, ¿no? En sí, Argentina sí. no... Bueno, pero es la Argentina, Pablo, entonces las cosas no pueden transitar en términos de tranquilidad, de serenidad, si no, no sería, Yo digo siempre no cómo se sería. divierten ustedes mirándonos por televisión, ¿no? Porque A veces nos asustamos también, ¿eh? Y más en esta zona donde estamos, el Río de la Plata, en el Río de la Plata, no, en Punta del Este, claro. y su zona de influencia, que es tan argentino dependiente y que los argentinos la han marcado y para bien Sí, yo desde sus siempre digo, no, inicios, no ¿no? se contagien, porque los argentinos venimos No. un poco al este en plan de bajar varios cambios y bueno, a veces cuando hay algunas cosas que en la televisión empiezan a tomar parecidas a las Bueno, sí, a de Buenos veces. Aires, decimos, bueno, no copien esa parte que no está tan buena, ¿no? Esperemos que no, esperemos que no. Con Pablo Sirven, en unos minutos continuamos aquí en Los Notables. Hay tanta cosa para preguntarle como la Argentina. Y continuamos con Pablo Sirven, secretario de redacción de La Nación, un hombre que abrazó el periodismo muy joven y que está por cumplir el año que viene 50 años ininterrumpidos de ejercicio profesional en medios muy, muy importantes de la Argentina, ¿no? Exactamente, sí, empecé muy, muy joven, de 18 años, y ya de chico yo escribía cosas y a veces tomaba del noticiero de la noche, de Telenoche, como tienen acá, también allá, Sí, y hacía como un diario y se lo vendía a mi padre, y mi padre me mandaba a comprar La Razón, que era un vespertino, cuando todavía se compraba el matutino y y el el vespertino. vespertino, claro. Tu padre que era médico. Era médico clínico, sí.
Y bueno, yo vivía en Barrio Norte, Recoleta, y hay una esquina muy emblemática para los uruguayos que van por Buenos Aires, Santa Fe, Callao, Sí, un claro. gran kiosco de revistas y diarios, y yo iba a comprar ahí, y a veces le revisaba el kiosco de arriba a abajo, y de un costado al otro, hasta que a veces iba a tomar un café y me dejaba con el kiosco, ¿no? Claro. Y a mí me apasionaba ver las revistas y hoy en día me da mucha tristeza porque la revista ya no No existe existe, porque prácticamente, ¿no? Instagram me parece que ocupa ese espacio, ¿no? Y la Claro. figura, a mí me ha pasado estar en guardias tremendas que te ponían en un remis con un fotógrafo para tener la foto, no sé, tal artista. Hoy los artistas suben sus fotos a su Instagram, no tiene Mm, sentido, ¿no? Pero las revistas eran desde muy chico, no sé, mi padre me traía Antiojito, que era una de las claro. revistas infantiles, Villiquen también, Villiquen, bueno, ¿no? todo lo que fue Editorial Atlántida. Bueno, vos tuviste en este ciclo a Constancia Constancia Vigil, Vigil, a uno de un los privilegio que artífices gracias a vos lo pude tener en este. uno de los artífices de Editorial Atlántida, ¿no? Sí, Que era el gráfico, era Revista Gente, revistas que, bueno, Vargas Llosa decía, en Perú aprendimos a escribir y a leer con las revistas de la Argentina, ¿no? Bueno, todo eso es como que hoy en día cuando uno se acerca a kioscos de libros y revistas en Buenos Aires son lugares raros, ¿no? Porque hay autitos, ollas, cuchillos, esos fascículos que se venden con sí, sí. distintas cosas y quedan pocas revistas, ¿no? Yo creo Y diarios quedan. perdura más el diario que la revista, ¿no? Bueno, Pero aquí en Uruguay tenemos solamente 2 diarios hoy en día, ¿no? El mm, País y, bueno, que tiene una tradición y una trayectoria de más de 100 años y un periódico que es La Diaria, ¿no? claro, yo creo que hoy en día se consume más a través de lo online y a través de los Claro. celulares, ¿no? ¿Y Pero, cómo crees que cambió eso la calidad del periodismo? y cambió mucho. Y pensá que la Argentina, en esa cosa a veces que tiene desaforada, desproporcionada, tiene 7 señales de cable de noticias, ¿no? Claro. 7 señales de cable de noticias, cuando aquí creo que hay una, en Chile también, en Brasil hay dos. De Este, noticias exclusivamente no tenemos ninguna. ujú. Sí, 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 lo de Argentina es Bueno, y en impresionante. Argentina esa sobredimensionamiento de señales de noticias, que además están muy expuestas, porque en la Argentina, digamos, cuando venía un mundial, en los restaurantes, en las confiterías, se ponía un televisor Sí, grande claro. para ver los partidos. Hasta que, no sé, un mundial de los fines de los 90 o principios de los 2000, los televisores no se fueron más, quedaron puestos y quedaban puestos en las señales de noticias. Y las señales de noticias en Buenos Aires son como, todo el tiempo está en emergencia, todo el tiempo dice urgente, Urgente, última sí. noticia. Antes era solo crónica, ¿no? Que era No, pero como ahora una todo el tiempo. caricatura. Y bueno, y no hay tantas noticias, ¿no? Yo me acuerdo, mi madre íbamos ya muy viejita, íbamos a comer a algún lugar y yo veía que se le escapaba la vista mirando la pantalla y me decía, ¿qué de cosas que pasan, no? Y le digo, no pasan tantas cosas. Lo que pasa es que en las señales de noticias todo el tiempo está como Claro. regurgitando la noticia y además como que todo es desaforado, Tremendo, sí, 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 sí. desesperante. Y yo creo que eso ha cambiado un poco el ecosistema, todo el ecosistema está como más nervioso, ¿no? Y se busca el efecto, la cosa efectista, Mm. y también empezó un poco el fenómeno del periodista que se sube al banquito y con el dedito dice cómo tienen que ser las cosas, Opinólogos, ¿no? opinólogos, o los periodistas que son los preferidos del presidente y el presidente le da solamente entrevistas a esos, Claro. ¿no? Y esos entonces no le hacen muchas repreguntas. Empieza otro sistema en paralelo que es el streaming, empiezan a Sí. surgir otros envíos que son como más informales, y donde de pronto a veces hay más periodismo que en el sistema. Menos rigor, ¿no? Exactamente, hay Aquello menos de las rigor, 2 fuentes para confirmar una noticia, totalmente. eso Y, desapareció, y ¿no? yo creo que, digamos, la irrupción de las redes sociales, que fueron los primeros años Mm. de este siglo, hizo que la gente pueda elegir, nosotros elegimos qué ver y qué no ver, ¿no? Y esto nos ha malcriado, mal acostumbrado a decir, si no es la noticia deseada por nosotros, No la no vemos. la vemos o no la creemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ha perdido un poco la democratización que teníamos como usuarios, ¿no? Como decir, bueno, estoy leyendo algo que no me gusta mucho,
que no me simpatiza, pero es bueno que lo sepa, Claro. ¿no? Y que hasta pueda tomar algún tipo de reserva con respecto a mis dirigentes preferidos, ¿no? Ahora hay como una militancia, a veces muy extrovertida, otras veces más del closet, que no permite al usuario decir, bueno, yo sigo a este periodista. Y después se han perdido como las fuentes de la información, cuando decís, bueno, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuánta pobreza real hay? ¿Cuánto es la actividad que está funcionando? Y según quien lo diga, eso. Entonces, tenés realidades superpuestas muy contradictorias, ¿no? Entonces, no sabés bien el rumbo. Yo creo que hace algunas décadas eso estaba mucho más claro. Y después no se iba tanto a la imputación personal, sino se iba a la discusión directamente de la idea, ¿no? Hoy Al se pierde debate, ¿no? mucho el tiempo con yo te agravio, o te grito, o te digo un insulto, y entonces no hay momento en que vamos a poder discutir o consensuar incluso, ¿no? Mm. Y no se busca consensuar, porque eso sería como el fracaso del programa. Vas a tener más rating si se arma como un escandalete Sí, y sí, alguien sí. incluso se levanta y se va, Claro, ¿no? Entonces, y si eso se digamos, hace viral es como un buen espectáculo un show. repetitivo, ¿no? Digamos, pero en el fondo no aporta nada, ¿no? ¿Y Entonces, qué queda de aquel periodismo? Bueno, sí queda, porque La Nación es un ejemplo muy elocuente de eso, del buen periodismo. bueno, yo creo que el mejor periodismo está un poco, no, un poco no, está más en los medios gráficos, Sí. y La Nación en ese sentido, como vos bien decís, sigue ejercitando ese periodismo que trata de ser sobrio, digamos, Mm. que sea elegante y que al mismo tiempo, bueno, trate de fundamentar las cosas en base a datos concretos. Claro. Por supuesto, se puede equivocar. De hecho, el presidente hace algún tiempo discutía, porque en una etapa de La Nación decía que la inflación de determinado mes iba a saltar a tanto y después no saltó. Y el presidente entonces dice, ¿cómo mienten, no? Cuando el diario lo que había hecho era haber Una con estimación. y ni siquiera una estimación propia, sino hablando con las consultoras del Ajá. mercado, decir, bueno, pensaban eso, que después en otra etapa decía, no, la inflación va a ser de tanto, que fue la que fue, pero el presidente esa no la usó. Esto es muy típico, ¿no? Es decir, vos tomás cosas, decir, esto me conviene para mi argumentación, Claro. pero esto que no me conviene no lo tomo, ¿no? Entonces, claro, finalmente es una discusión que está distorsionada, porque vos no tenés los pro y contra de cada tema, Claro. sino que usás lo que te conviene, Pero fue ¿no? una política que aplicó con relativo éxito o con buen éxito al comienzo Cristina Kirchner, ¿no? Siempre buscar en la prensa un enemigo. Totalmente. Bueno, es una tradición del peronismo, ¿no? Hay que Ajá. decirlo que el primer peronismo, en los años 50, con la clausura y la expropiación del diario La Prensa, y después compraba los medios audiovisuales eran de ellos, fundó la televisión argentina. Pero el peronismo que vuelve en el 73 no es tan así. Pero el kirchnerismo retoma un poco eso, ¿no? La gran batalla, el enemigo es periodismo, y dentro del periodismo más enemigo aún el grupo Clarín, y paradójicamente Javier Milei, que es antikirchnerista y libertario, se la toma con el periodismo y también con Clarín, ¿no? Entonces, Claro. bueno, hay cosas que decís, hay como una constante. Yo creo que también porque el periodismo, tener de adversario el periodismo es gratis, porque primero no compite en las elecciones, aunque hay Claro. varios periodistas que se han pasado a ser políticos, como Carolina Lozada o Martín Ujú. Tetaz, ¿no? Y hay varios más también. Y por el otro lado te da difusión, ¿no? Porque la prensa lo va a poner, Sí, ¿no? sin Entonces, duda, sin pero duda. son como discusiones de suma cero, ¿no? Porque no lleva a nada. Yo no te diría cada tanto es divertido, pero cuando es constante decís, Claro. bueno, Son ya, ¿no? discusiones, no es debate, Claro, ¿no? sí, 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 sí. Pablo, vos llevas, bueno, décadas trabajando en La Nación y también tenías un programa que aquí lo veíamos mucho, un Hablemos de otra programa cosa. exacto de entrevistas. En todo este tiempo, si vos tuvieras que elegir dos o tres personajes o personalidades de esas que entrevistaste con ese tono amable, que es un recurso muy interesante porque lográs un clima y lográs que el entrevistado diga mucho más de pronto de lo que podría decir si fueras un periodista incisivo,
En fin, es una estrategia muy interesante y que te ha dado muy buenos resultados, ¿no? Mm. Bueno, de toda esa cantidad de figuras interesantísimas, si tuvieras que elegir dos o tres que te marcaron o te dejaron más que satisfecho. Mira, siempre entrevistar a un presidente de la República es muy interesante, no es fácil hacerlo cuando Mm, uno no tiene como, no se aviene a determinadas condiciones y bueno, en ese sentido en el ciclo pude entrevistar a Mauricio Macri, ¿no? Me acuerdo de otras épocas haber entrevistado también a Carlos Menem en la ajá, Residencia Olivos cuando era presidente. Y de entrevistas, no ya del ciclo, pero así como de mucho recuerdo y de personaje importante, atípico y tan nutriente para uno como periodista, yo me acuerdo prácticamente tenía 20 años, un día llamo por teléfono a la casa de Jorge Luis Borges mm, y claro, la primera sorpresa que tengo que atiende él el teléfono claro. y la segunda sorpresa es que cuando le digo que lo quiero entrevistar, me dice, bueno, venga el martes a las 11 de la mañana. Y yo me quedé un poco perplejo, callado y con ese sentido del humor tan impresionante que tenía, dice, Sí. siento que no lo hace muy feliz que lo pueda recibir, ¿no? Eh, Porque claro, como yo no le contestaba nada, ¿no? Claro, quedaste mudo, Claro, esa ironía que tenía y lo pero fui a serías ver. muy joven ahí, ¿no? Claro, estaba muy todavía, y además que una personalidad Uf, de ese tipo, ¿no? Y me recibió en su casa ahí de la calle Maipú, en el Maipú centro de y Buenos Marcelo T. Aires. Alvear, ¿no? Pero bueno, haber podido, digamos, por esta dilatada trayectoria, haber estado con gente como Sábato, Bioy Casares, ¿no? O bueno, Mirta Legrand, Varias personajes. veces Sí, sí, con la leyenda, como ella se como esa autodefine, misma y ¿no? con toda razón, ¿no? 98 años en la plenitud Claro. de su lucidez y con un programa semanal, ¿Y cuál ¿no? es el secreto de la señora Legrand? Bueno, ella dice que seguir trabajando, ¿no? Seguir No, pero trabajando. el secreto de ese éxito es una líder de opinión en la Bueno, Argentina, sin a ver, duda. ella hace 70 años era una figura del cine muy potente, después Sí. se reconvirtió en conductora de televisión, Mm. hizo teatro también y me parece que su personalidad muy afilada, ¿no? Hasta hoy en día, siempre si tenés algún tema pendiente, te vas a sentar a la mesa de Mirta, sabés que ella en algún momento va a pasar por ese tema y no te la va a hacer fácil. Vos has Eh, estado muchas veces en esa Sí, mesa, sí, ¿no? sí. Que realmente uno se siente como está en una carrera de Fórmula 1, ¿no? Porque es un programa en el Guinness debe estar. Pensá que su primer programa es del año 68, 1968, o sea que ha atravesado, fue prohibida también. Generaciones. En el 74 fue prohibida, la recibió la presidenta en ese momento, Isabel Perón, y le preguntó ella por qué, Isabel Perón, por qué no está en el aire. Y Mirta le dijo, bueno, yo venía a ver que usted me dijera por qué no estoy en el aire, ¿no? Bueno, esas cosas de ese momento de censura, también lo habían prohibido a Tato Bores, ¿no? Bueno, las Claro. cosas que pasan, pero ella contra viento y marea sigue, ¿no? Y hoy en día va al teatro y le ponen un micrófono y ella hace la crítica. Es una personalidad realmente muy... Venerada por los argentinos, ¿no? Sí, aún para la crítica y Sí, todo, sí. pero Y siempre también para la broma, ¿no? Porque para la circulan broma, memes. porque bueno, se hacen con todos los longevos, decir, bueno, la carrera, se hacía la carrera con Isabel, la reina de Inglaterra, y otra vez Mirta invicta, y Ganó. bueno, este año que se eligió un papa joven respecto a lo que venían de 69 años, el meme era, me la están haciendo difícil, ¿no? No quiero que nos vayamos sin que no hablemos de tu faceta de escritor, porque tenés casi una docena de libros publicados, ¿no? ¿Estás trabajando en alguna obra? Sí, en realidad estoy trabajando en sería como una especie de novela histórica, ¿no? Con un personaje Bien. real, secuestrado y asesinado en los años 70, un empresario conocido, obra de Danza Lustro, en un contrapunto con un guerrillero que no existió, pero que sí reúne todas cosas de la realidad, ¿no? De Claro. esa época.
Así que bueno, entusiasmado con eso porque yo hice otras biografías, pero más biografía de ensayo, como fue en su momento la que hice Converso, que es sobre Víctor Hugo Morales, Sí, que ustedes bien conocen, o el caso de Esteban Burrich, ¿no? Político argentino, con claro. ELA. Que lo presentamos aquí en Barradas. Exactamente, ¿no? Entonces, digamos, acá hay como una confluencia de novela histórica que vos tanto dominás, con un desafío extra que trato de tomar la voz del empresario, ¿no? Con lo cual es un relato en primera En persona, primera persona. con la dificultad que tiene eso. Por eso tengo también como un contrapunto con un guerrillero donde voy a cargar mucha información que no me atrevo a poner en boca Del del empresario. empresario, que quiero ser muy, muy fiel, muy leal a lo que él pensaba y a lo que yo sé que él pensaba. Muchas cosas todavía no las sé, todavía estoy investigando. Claro. ¿Y Este, en qué momento escribís? Porque digo, tenés el diario, bueno, también hasta hace poco el programa de las televisión, las columnas. columnas que llevan, ¿cuánto te lleva a escribir una columna? La de los domingos. Mira, en realidad es un trabajo como que no corta nunca, porque uno empieza ya a ver en la semana. En general trato de que los miércoles tener como ya como muy concreto El una tema. idea, ¿no? A veces en parrilla tengo algún tema, pero ese de parrilla nunca lo uso porque como que siempre, como hablamos al Sí, principio, la realidad argentina te supera y te da tema. Pero no es solamente la noticia trascendente, sino que tiene que ser algo que permita, como decir, bueno, de esto. Vos también tenés una mm, columna de opinión, no es simplemente un hecho importante, sino que se puede decir y agregar y aportar, ¿no? claro. Con lo cual uno escribe en los huecos que van quedando, ¿no? O a veces yo trato de avanzar o ser ordenado, decir, bueno, voy a escribir tal día la columna y entonces los otros días me dedico a escribir, ¿no? Como decía García Márquez, Mm, 3 carillas por día, hacen al cabo de un año tener un libro de 1000 páginas. Bueno, sí, no somos, yo no soy de la idea de las 1000 páginas porque como estamos de acuerdo, hoy en día la gente tiene muchas cosas que hacer y muchas ventanas sí, y prefiero un libro más compacto y más trabajado también, claro. ¿no? Pero ¿y cuándo trabajas en los libros, no? Una vez que terminas la investigación, ¿te Sí. pones a escribir o vas No, escribiendo a medida a ver, no son todos iguales, ¿no? Yo diría que el de Esteban Burrich investigaba y lo veía él y al mismo tiempo necesitaba ir escribiendo con lectura, con escrituras como las manos de pintura, varias manos, ¿no? Que iba Claro. como enriqueciendo el texto. Y también me siento en eso, ¿no? Como que estoy investigando, pero al mismo tiempo, si no, mi cabeza está como muy llena de cosas y si no las llevo al papel pero está trabajando todo el tiempo. Incluso te digo, cuando yo tengo una perra que la saco 3 veces al día y Sí, esos momentos son de mucho trabajo, sí, ¿no? De cosas claro. que a veces vuelvo y necesito, como decir, para no olvidarme y para también despejar un poco el disco rígido para que entren otras cosas, ¿no? Sí, Pero es apasionante, ¿no? No te lo voy a decir a vos, que vos tenés como un trabajo más sistemático. El libro tiene como esa cosa del pantano, en un momento estás como ahí mm, adentro, pero después cuando empiezas a sacar las páginas, y a mí me parece que la parte más linda para mí es de la corrección, ¿no? Irte a un bar y tener ahí claro. y decir, ¿Sos de los que escriben y al día siguiente releen y vuelven a corregir o una vez que... no, ahora estoy que en una etapa de escritura así como muy a mansalva, digamos, en el sentido descargando el disco duro? descargando, porque eso me va clarificando además Ujú. el mural, ¿no? Como decir, bueno, esto es así, y después esa lectura la hago un poco más sobre el final, sobre las versiones Claro. más finales, ¿no? ¿El título ya está o lo No, dejamos no tengo, no, pendiente, porque no? tenía un título y la editorial no le gustaba tanto, entonces Ah, le estábamos dando vuelta, no, pero es mejor dejar un poco la expectativa. Supongo que lo vamos a presentar acá en Barradas, no, ¿no? desde ya, si me invitas. Por supuesto, eso ya más que formulada la invitación. Bueno, Pablo, te quiero agradecer y te quiero entregar un par de regalos. Esto es de Tranquera, un Buenísimo. lugar de ¿De Tranquera qué se trata? tenés que abrirlo. Ah, De Tranquera Carrasco, en Alejandro Schroeder y Arocena. ajá. Es una empresa Ah, que un mate, trabaja nada, buenísimo, y buenísimo. Una bombilla, ¿no? con Qué producción, bueno, gracias. productos Muchísimas gracias. uruguayos y mano de obra uruguaya. Muchas gracias. Y bueno, Muy amable. y a un escritor
hay que regalarle libros, ¿no? Pero por supuesto. Esto es un regalo de Los Notables, Qué del Hotel bueno, Barradas y gracias. de Editorial A ver Planeta. ¿Qué tocó esta vuelta? Porque hay tanto para María bueno, Dueñas. yo creo que ahí Y- puedes compartir con María, con tu Y la gran mujer. farsa, Diego Fischer, acá el último libro, el último gran éxito. Muy actual, muy para leer en esta época. Sí. Así que, bueno, un placer como siempre, ¿no? Bueno, igualmente. Contar contigo y, bueno, y saber que siempre estás en la vuelta porque Uruguay es parte de tu vida también, Y sí, ¿no? Punta estamos del Este, viniendo ¿no? cada vez que podemos, nos cruzamos el charco. Y quizás en algún momento se queden de forma permanente, aunque hay nietos que tiran Y ahora, sí, ¿no? claro. Este, No, pero por ahora los viajes se vuelven más frecuentes y más largos. bueno, es un comienzo Sí. o una continuación. Señores, en 7 días con otro notable nos encontramos aquí, por Canal 11, Montecable y también por YouTube. Presentaron Centro Oftalmológico del Este, del Dr. Álvaro Berruti, Instituto Uruguayo Argentino, IWA, SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y viví la experiencia Vía Aqua. Otro mundo espera por vos. Barradas, Parque Hotel y Spa.